En 1544, un capitán español llamado Francisco Carvajal, durante una de sus misiones de conquista, con su ejército se apoderó de la ciudad de Lima, en el Perú, y puso en prisión a todo aquel que fuera sospechoso de ir contra su labor imperialista. Después reunió por la fuerza a los líderes y representantes de los poblados cercanos y les hizo firmar un documento donde reconocían al muy magnífico Gonzalo Pizarro como gobernador, que era otro español, jefe de Francisco Carvajal. Ante la amenaza de muerte, por supuesto, todos los que fueron sometidos firmaron de manera unánime, pero uno de los ancianos obligados, por encima de su firma, dejó escrita la siguiente leyenda: juro a Dios, a esta cruz y a las palabras de los santos evangelios, que firmo por 3 motivos: por miedo y por miedo. Estos 3 motivos llegaron a hacerse famosos en Lima cuando se necesitaba expresar alguna conducta en circunstancias más o menos parecidas a la relatada. Moraleja: es humano sentir miedo, sí, tiene sus ventajas, y una de ellas es que nos permite seguir vivos. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Será este suficiente motivo por el cual habrá que permitir que el miedo nos obligue a actuar como no queremos? ¿Seguir vivos? ¿Mantenernos al resguardo? ¿Y qué clase de vida sería esa? ¿Realmente se le podría llamar vida? Siguiente pregunta interesante y tal vez incómoda. ¿Este escenario se parece un poco a tu vida? Ojalá no lo sea, pero si lo es, sin duda debe de tratarse de una vida pacífica, es decir, una vida con paz. Pero vamos a reconocerlo, se trataría de una paz, ¿cómo decirle?, barata. Sí, se trata de la paz barata de la vida. Vivir en estas condiciones es lo que muchas personas han preferido por 3 razones: por miedo y por miedo. Por otro lado, Helen Keller decía que la vida es una aventura atrevida o no es nada. ¿Qué te parece esta otra definición para la misma palabra? Es bastante inspiradora y sin embargo para algunas personas decir algo así les parecería demasiado osado, demasiado temerario. Imagínate abrir tanto la boca, ¡uy, qué miedo! Hablar en este tono desafiante. ¿Qué tal si alguien se enoja conmigo por alzar la voz de esta manera irrespetuosa? Los deseos agresivos que no se permite el individuo por miedo a las consecuencias pueden expresarse en conductas compulsivas, por ejemplo, la manía del orden, la manía del aseo, la manía de hacer cálculos para todo, así como la exagerada corrección de todo y la puntualidad y cosas parecidas. Cuando éramos pequeños, creciendo dentro de una familia, heredamos de nuestros padres los miedos de abolengo, aquellos que siempre han estado pertrechados en lo más íntimo del seno hogareño, y como portadores de todo un mosaico de temores más adelante, pues los vamos heredando a nuestros hijos. Ciertamente, el hogar es una escuela de conductas. Cada quien utiliza su imaginación como mejor aprendió a hacerlo cuando apenas era un niño en manos de sus padres y de sus madres. ¿Cómo eran ellos ante la vida? ¿Valientes o temerosos? ¿Te acuerdas? Cuidado, que en lo que respondas, ahí está el origen de tu forma de entender muchas cosas de esta vida. Fíjate que el diccionario define la palabra miedo como una emoción provocada por la amenaza imaginaria de un mal, y que esta amenaza imaginaria de un mal va acompañada de un deseo intenso, por supuesto, de evitarlo o de escapar de él. Esta emoción ciega instantáneamente la facultad de pensar, o cuando menos de pensar asertivamente. Hay cobardes muy inteligentes y hay valientes muy estúpidos. Todo está en la imaginación, no en el exterior necesariamente. Es el miedo lo que hace que, por ejemplo, una lancha que va habitada por una persona se hunda cuando esta persona siente el movimiento. ¿Por qué? Porque la hunde tratando de salvarse desesperadamente. Miedo es lo que hace que una persona que cae al agua confunda su sentido de orientación y en vez de nadar a la superficie, haga esfuerzos por llegar al fondo. Es un hecho científicamente comprobado que un niño recién nacido puede nadar instintivamente, pero se hunde cuando es capaz de sentir miedo. Entonces el miedo es un asunto cultural también. Se aprende a tener miedo. No es difícil deducir que muchas veces el miedo causado por la posibilidad de que algo malo suceda nos causa mayores estragos que el mismo acontecimiento que tanto estábamos temiendo. De hecho, más vidas fracasan por miedo al fracaso que por el fracaso mismo. Richard Bach decía que justifiques tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Si tú crees que puedes, tienes razón, nos decía Henry Ford. Si crees que no puedes, también tienes razón.
De modo que si hemos de utilizar el miedo a nuestro favor, pues que sea para mantenernos en movimiento y no para mantenernos paralizados. Te explico. En la India tienen una manera muy particular de atrapar a los changos. Los cazadores ponen un plátano maduro dentro de una caja que es una trampa parecida a una caja donde guardan los zapatos. Esta caja tiene una rendija por donde apenas cabe la mano extendida del chango que va a ser atrapado. Cuando la presa intenta retirarse con el fruto en su mano, porque ya la metió, y tiene el fruto ácido, entonces esta mano ya toma una forma diferente. Ya no es la mano extendida, ahora es un puño cerrado y no la puede sacar de la caja porque con esta nueva forma ya no cabe por la ranura por donde entró. Y entonces el animal queda atrapado. Enseguida los cazadores se acercan y ante tal amenaza el chango se asusta más y aprieta más fuerte su mano como un mero reflejo. Entre el miedo a perder algo que podría tomar de los árboles y a ser capturado, pierde la vida en manos de los cazadores, quienes sin ningún problema lo pueden atrapar en estas condiciones. El pánico, que es la máxima expresión del miedo, es responsable del 90% de todos los accidentes. Por pánico, el peatón se arroja sobre el automóvil que acaba de tocar el claxon. Cuando estamos aprendiendo a manejar una bicicleta, es por el miedo de estrellarnos contra un árbol, por lo que justamente vamos a dar contra él. Miedo al fracaso, miedo al porvenir, a la muerte, miedo a la vida, miedo a causar el enojo de alguien. Cosas así son las que nos tienen paralizados a hombres y mujeres que no se atreven a meterle un nuevo ritmo a sus intentos, para buscar nuevos mercados, para crear, para servir, para obtener, en fin, ganancias fabulosas que en estos tiempos son o deberían ser hasta más fáciles de conseguir, puesto que tristemente cada vez es mayor el número de los miedosos que no se atreven a salir a buscar las oportunidades con decisión y con valor. Vemos que en la Alameda Central de nuestra Ciudad de México y en otros sitios similares encontramos a diario a muchos individuos sentados en las bancas o inactivos en el pasto como si estuvieran amarrados, detenidos por el miedo de enfrentarse con la vida cara a cara. Y ahí están inmóviles, quietos, mudos, rumiando proyectos pero no poniéndolos en práctica. ¿Por qué? Por el temor de un posible fracaso, sin pensar que no intentar nada equivale a un fracaso seguro. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, nos dice que un cuerpo en descanso tiende a permanecer en descanso y que un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. ¿Cómo te encuentras actualmente? Con el ejemplo de los changos vimos cómo la sensación de miedo no es exclusiva del ser humano, sino de todo ser vivo que habita el planeta. Incluso las más pequeñas plantas son capaces de sentir miedo cuando corren peligro. En el caso de los insectos y animales de sangre fría, el miedo se traduce en instinto de supervivencia, porque a final de cuentas, pues para eso es el miedo cuando en verdad es útil. Desde este punto de vista, estamos hablando de una emoción sana y necesaria. Sin embargo, cuando este miedo rebasa las fronteras de lo necesario y alcanza terrenos de neurosis, entonces se convierte en un factor generador de estrés, desgaste emocional y enfermedades psicosomáticas. Además de que dificulta nuestra relación con el prójimo y, por supuesto, nuestro desarrollo personal. Para poder dominar el miedo antes de que éste nos domine, es necesario aprender a distinguir cuándo se trata de miedo verdadero o cuándo se trata de miedo neurótico o irreal. El miedo verdadero pertenece a la experiencia normal y sirve para proteger al individuo de posibles daños reales. En cambio, el miedo irreal señala que la experiencia de la persona ya está trastornada. En este caso, el miedo nos perjudica más que protegernos. Sentir miedo es un síntoma como cualquier dolor lo es. El miedo duele. Un dolor nos avisa que algo anda mal. El miedo como síntoma nos avisa a su vez que algo nos está faltando que debemos aprender. No sé si ya lo cachaste. El miedo es el resultado de la ignorancia, de la falta de información adecuada. Tenemos miedo de las sombras que oscurecen un cuarto porque ignoramos lo que esas sombras pueden ocultar. Pero si encendemos la luz, ¡pum!, el miedo desaparece porque estamos obteniendo información. Y así como el dolor físico sacude nuestra modorra y nos obliga a buscar un médico, así también el miedo bien entendido debe servirnos de aguijón para ir en busca del libro o del maestro que nos ilumine el camino de incertidumbre que pasamos día con día ante cada circunstancia que enfrentar.
Cuenta una historia vieja que en cierta montaña lejana un alpinista se quedó colgando de una cuerda en medio de la neblina y le pidió ayuda a Dios para salir del atolladero. Entonces Dios le dijo: suéltate de la cuerda. Y él, por miedo, no tuvo fe y murió colgado hasta que sus compañeros lo encontraron cuando la neblina se disipó. Estaba a medio metro del suelo. El miedo tiene dos variables: pánico y emoción. El pánico es miedo descontrolado. La emoción es miedo controlado. Entonces, no se trata de no sentir miedo, ahí va a estar siempre, y qué bueno que ahí esté. Solo se trata de encontrar la manera de convertirlo en emoción, como cuando vas a ver a la chica o al chico que tanto te gusta. ¿A qué le tenemos miedo? Hay 7 temores básicos cuya combinación, en total o en parte, sufre todo ser humano alguna vez en su vida. La mayor parte de las personas que no sufren los 7 pueden considerarse afortunadas. Nombrados con respecto al orden con que suelen presentarse son: miedo número 1, pobreza, o sea, miedo a la pobreza. Segundo, miedo a las críticas, es decir, a la desaprobación y al ridículo. Tercer miedo, a la mala salud. Esto ocurre conforme vamos creciendo en edad también. Cuarto miedo, al amor perdido. Quinto miedo, a la vejez. Sexto miedo, a la muerte. Y séptimo miedo, a lo desconocido. Hay otras clases de miedo, por ejemplo el miedo a no tener fuerzas, que se traduce como decaimiento. Ya ni siquiera nos esforzamos, simplemente decimos: ay no, ya me dio sueño. Nada, estamos que nos morimos de miedo. El miedo de no poder dominar determinadas circunstancias, que se traduce en desesperación. Y entonces pensamos con la cabeza muy caliente, tomamos malas decisiones y al final dejamos de actuar por este miedo. Este otro miedo es el miedo de que no llegue a tiempo aquello que estamos deseando y se traduce en angustia o en ansiedad. Y todo eso se somatiza en nuestro cuerpo, nos da gastritis, nos da nervios, falla nuestra circulación. Está el miedo de que alguien nos robe el cariño de la persona amada. Y este miedo se traduce en celos, con toda la tormenta de reacciones que ya conocemos cuando una persona funciona así, con celos. Y ahora viene la propuesta para combatir el miedo. Hay varias, pero por tiempo, esta que te voy a compartir puede serte de utilidad hoy mismo. Juguemos al ¿y si? ¿Y si no tuviera miedo de...? ¿Cómo terminarías esta frase? Es impresionante lo que puede pasar cuando tu imaginación corre libremente y cuando es capaz de pensar en lo que podrías lograr solo porque lo has imaginado, sin el miedo que te paraliza. Por eso muchos niños son tan atrevidos, porque todavía no aprendían a tener miedo, hasta que los domesticaron. Mahatma Gandhi decía que la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para resolver la mayoría de los problemas mundiales, ya no solamente en tu vida o en tu casa. Incidirías en los problemas mundiales y en su solución. ¿Sientes temor de ver a una persona de emprender? ¿Sientes temor de ver a una persona de emprender una tarea? ¿Sientes temor de entrar a una reunión? ¿Cómo te comportarías si ante cualquiera de estas circunstancias tuvieras la seguridad de que vas a tener un éxito rotundo? Pues vamos a hacerlo de inmediato. Al acercarnos a esa persona, al empezar la tarea, al hallarnos entre los que están reunidos, iremos encontrando soluciones que solo en el camino suelen presentarse. Eso es lo que algunos conocen como las providencias, que no es lo mismo que la divina providencia. Cualquier clase de miedo desaparece casi instantáneamente una vez que le concedes a tu valentía la oportunidad de manifestarse con la absoluta confianza de que eres capaz de enfrentar y resolver cada situación que se te presente. No es necesario conformarse con la playa. El mar abierto te va a sorprender con recursos que ni te imaginas, pero hay que estar ahí para descubrirlos. Muchas gracias por tomarte el tiempo para estar conmigo. Espero que estas ideas te resulten útiles hoy o mañana. Son muy poderosas. Me va a dar mucho gusto saber de ti. Hasta entonces.